Pocos creían posible que el régimen de Nicolás Maduro permitiera avanzar una campaña unificada de la oposición en Venezuela. Finalmente, y en medio de lo que ha significado la presión internacional, por supuesto que el clamor de los venezolanos, en una situación que sigue siendo muy tensa, Edmundo González Urrutia, académico, un hombre con una larguísima trayectoria, diplomático de carrera, es el candidato de toda la oposición unificada en Venezuela. Nos atiende a esta hora desde Caracas. Señor González, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, por la llamada y complacido de dirigirme a la audiencia de nuestro hermano país. Lo escuchan millones de venezolanos aquí en Colombia que han tenido que huir del régimen, que han tenido que salir de su país por cuenta de las muy difíciles condiciones que está afrontando. Quiero preguntarle inicialmente, doctor González Urrutia, sobre lo que significa la unidad de toda la oposición en torno a su nombre. Después de muchas conversaciones, de muchas reuniones, se logra esa unificación. ¿Esto qué significa en el momento actual que vive la política venezolana? Bueno, este es el esfuerzo, el resultado del esfuerzo de varios meses y varias semanas de trabajo intenso por conseguir la unidad de todos los factores de la oposición democrática en Venezuela. Es una decisión que me complace, que estamos alineados todos en torno a la candidatura de María Corina Machado, nuestra líder de la oposición, y estamos pues ya alineando todas las acciones, programas de trabajo y programas para el gobierno en función de una campaña electoral que va a ser atípica, muy corta, y que el 28 de julio, y que aspiramos sea el comienzo del camino de la reconstrucción democrática de Venezuela. Sí, son únicamente 3 meses de campaña, doctor González. Apenas, sí, señor. Sí, es muy corta la campaña, además, entre otras cosas. ¿Cómo se logró que diferentes facciones, diferentes sectores opositores lograran unificarse en torno a su nombre, en medio de lo que no es un secreto, ha sido esa permanente fragmentación de los opositores en Venezuela? Sí, bueno, fue una decisión. Cuando a mí me plantearon esto, yo les dije que las aceptaba con las dos premisas que me lo plantearon. Primero, que sería una situación provisional. Eso era fundamental. Y lo segundo que yo les pedí es que fuese unánime de todas las fuerzas opositoras, y así resultó ser, lo cual me complace, porque aquí se necesita el esfuerzo de todos para iniciar este camino de la reconstrucción democrática en Venezuela. Sí, doctor González, ¿qué significa, perdóneme, lo interrumpo, qué significa que usted haya aceptado esta candidatura presidencial opositora en Venezuela bajo la condición de que fuera provisional? Bueno, en el provisional hasta el 28 de julio que tengamos las elecciones presidenciales. A eso me refería. Claro, sí. Ya el 28 de julio tenemos una elección, de allí surgirá la victoria de nuestra candidata, y comenzará un difícil momento que son los meses de julio hasta diciembre, cuando constitucionalmente corresponde el traspaso de gobierno. Claro, pero es decir, si usted llegara a ser elegido presidente de Venezuela, ¿cómo asumiría su gobierno? ¿Usted asumiría el periodo completo o usted estaría pensando en alguna situación que pudiese llevar a una normalización de la situación política y social e institucional en Venezuela distinta? No, el objetivo es procurar la normalización y la reinstitucionalización democrática en Venezuela. Ese es el objetivo fundamental, y hay una tarea titánica por delante, y vamos a ir construyéndola con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en Venezuela, y con el concurso de todos los venezolanos que están fuera y los que quieran regresar. Allá hay un importante número de compatriotas en Colombia,
y que aquí los esperamos con las puertas abiertas para que nos apoyen y el concurso de ellos para el trabajo que nos queda por delante, que no es poco. Doctor Edmundo, le pregunto desde Caracas, ¿es posible gobernar Venezuela en caso de que usted gane luego de 25 años de chavismo, donde pues prácticamente todos los poderes en todos los niveles están controlados por el partido oficialista? Bueno, mira, la cultura democrática venezolana históricamente estuvo dada en la alternabilidad. Nosotros apostamos a ese espacio. La alternabilidad está prevista en nuestra Constitución Nacional y aspiramos a que sea una transmisión de traspaso de autoridades sin trauma y que comencemos para recuperar la democracia en Venezuela. Doctor González, hay muchas dudas sobre la posibilidad de que las elecciones del 28 de julio sean transparentes, por lo que se conoce del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué necesita la oposición en Venezuela? ¿Qué necesita la sociedad venezolana de la comunidad internacional para que efectivamente se certifique que el resultado que den las urnas el 28 de julio en Venezuela sea el que efectivamente consideran los venezolanos mayoritariamente, y cómo hacer que se respete? Porque al final ese es otro punto fundamental que tendrá que verse ese día. Necesitamos el concurso de la comunidad internacional. Para eso son las misiones de observación de organizaciones como el Centro Carter, como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, que ya han venido y han planteado su disposición para acompañarnos en este proceso electoral. Te pido que me excuses, pero tengo una cita médica a las 8 y tengo que llegar de aquí de mi casa hasta allá. Lo entiendo, doctor Edmundo. En otro momento, con el mayor gusto, podemos seguir conversando. ¿Le puedo formular la última pregunta agradeciendo este espacio para Mañanas Blue? Solamente una pregunta, doctor Edmundo, y por supuesto, respetando que usted tiene su cita médica. Quiero preguntarle sobre Colombia, sobre el presidente Gustavo Petro y sobre la propuesta que hizo él para que el 28 de julio también haya una suerte de plebiscito para que fundamentalmente hubiese una posibilidad de que haya una transición tranquila, de que no se trate de que si gana la oposición empiece un periodo de persecución a quienes simpatizaron con el régimen, con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad? (6:51) es Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en Venezuela, en Mañanas Blue.